que el diputado local del partido de Baja California, Jorge Eugenio Núñez, habló sobre la polémica propuesta del futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de reducir el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, aquí en la franja fronteriza. Obviamente, como creo yo, pues todos o prácticamente todos los bajacalifornianos, Núñez se manifestó de manera positiva, se manifestó a favor de que disminuya este impuesto en la zona fronteriza. Sin embargo, el legislador del PVC criticó que no se tome en cuenta a los bajacalifornianos para tomar este tipo de decisiones. Criticó que el futuro gobierno federal muestra que una vez más, al igual que todos, al igual que históricamente en nuestro país, será un gobierno centralista. Dice Jorge Eugenio Núñez que se debería escuchar a, por ejemplo, los organismos sociales, los organismos académicos, organismos empresariales y, por supuesto, también organismos gubernamentales de Baja California cuando se va a impulsar una política, por supuesto, que impacte a esta zona del país. Ahora, seguramente usted podría pensar o podría criticar al diputado Núñez y decir, a ver, pero si esto nos beneficia, es decir, ¿por qué se está quejando de que no nos escuchan si a final de cuentas el IVA se va a reducir del 16 al 8% aquí en Baja California? Eso es bueno, que ni nos pregunten, que simplemente lo lleven a cabo y listo. Bueno, pues lo que pasa es que el diputado Núñez tiene una propuesta que desde mi punto de vista, por lo menos debe de debatirse, debe de analizarse. Dice Jorge Eugenio Núñez que una idea interesante sería no disminuir el IVA del 16 al 8%, sino, por ejemplo, disminuirlo del 16 al 10%. ¿Por qué? Bueno, pues yo en primera instancia me enojé y dije, a lo mejor Núñez es un diputado malvado que quiere que se nos cobre más a los residentes de Baja California, pero ese, entiendo, no es su intención. Lo que dice es que si disminuye del 16 al 10% es, por supuesto, una disminución significativa de un 6% y queda una especie de 2% extra. Es decir, en lugar de que llegue a 8%, llegaría al 10%, pero ese 2% extra es para comprometer al gobierno federal a que ese dinero, de manera íntegra, se utilice para construir o para destinarlo a infraestructura aquí, en Baja California. Es decir, para que nuestros impuestos, los impuestos de los bajacalifornianos, realmente regresen a nuestra entidad federativa. Es una idea, sinceramente, por lo menos interesante, digna de discutir, porque siempre nos quejamos en Baja California de que no nos pelan en el centro del país, de que el gobierno federal no nos tome en cuenta. Nuestra entidad federativa, Baja California, aporta muchísimo dinero a la economía nacional y la realidad es que el gobierno federal le regresa migajas a Baja California. Este podría ser un esquema en el cual el gobierno federal se vea obligado a regresarnos nuestro dinero y a destinar una parte importante del presupuesto federal. Aquí le comparto esta información y, por supuesto, yo le pregunto, ¿usted qué opina de esta propuesta por parte del diputado del PVC, Jorge Eugenio Núñez? El gobierno del estado confió en que al momento en que entre en funciones el nuevo mandato federal que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se logrará cumplir con la promesa de homologar el impuesto al valor agregado en la frontera. Sin embargo, de la dependencia se insistió en que el proyecto del todo atractivo también debe incluir a Ensenada. Un compromiso muy importante. Yo, claro que sí creo que eso se va a dar, se va a cumplir. Lo único que sí también es muy importante es que no nada más este apoyo o esta condición, más bien dicho, que es de competitividad, porque competimos nosotros, digamos, sobre todo con el estado de California, no nada más se dé en los municipios de Tijuana, de Tecate, de Playas de Rosarito y de Mexicali, sino también se extienda hasta Ensenada, porque la competitividad que tenemos como estado, pues es prácticamente factor de todo el estado hacia el estado de California. Por su parte, el diputado local Jorge Eugenio Núñez Lozano argumentó que la propuesta de la disminución del IVA en la franja fronteriza es del todo viable y sin duda beneficiará a los bajacalifornianos. Claro que es viable, ¿no? El Partido Baja California hemos luchado por ese tema porque la verdad es que
nos hace mucho más competitivos y le debemos dejar a los estados mucho más responsabilidad en que ellos mismos definan más o menos en qué tasa deben estar de impuestos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen que cada estado define si va a ser muy competitivo con una tasa baja o se puede dar el lujo de tener una tasa más alta para más infraestructura. Creo que debemos de avanzar en nuestro país para que no seamos este país centralista que nos ha hecho muchísimo daño y que de alguna manera cada estado o cuando menos la frontera podemos tener tasas diferenciadas y en este caso una tasa más baja es obvio que nos puede ser mucho más competitivos y poder atraer más turismo, más en este caso apoyo incluso al sector empresarial, pero también a nosotros mismos, en lugar de ir a Estados Unidos a comprar algún producto con 8% más bajo del costo, seguramente va a evitar que crucemos menos a Estados Unidos. Entonces es obvio que gana el sector local, gana Mexicali, gana Baja California y creo que es una excelente propuesta, ¿no? Asimismo, el legislador por Baja California argumentó que homologar el IVA con el que se maneja en Estados Unidos es una tarea del todo federal. Es federal, al final de cuentas es federal. Yo sí creo importante que, aunque estoy de acuerdo en que se va a llevar a cabo, sí es correcto que se involucre a los grupos organizados de los estados, porque al final de cuentas a lo mejor podemos haber dicho los bajacalifornianos que a lo mejor nos podemos haber quedado con un 10% a lo mejor, y que ese 2% nosotros definiéramos que se fuera infraestructura, que se fuera proyectos en particulares y obviamente el 8% se quedara de manera regular. Sí creo que eso puede haber ayudado a que los bajacalifornianos definiéramos junto con el gobierno federal si aceptamos ese 8 o a lo mejor una tasa más alta, pero a cambio de que tuviéramos más apoyo a unos sectores en particular, ¿no? Y que la ciudadanía lo defina, como lo hacen en otros estados de otros países o en otros países, que la ciudadanía define qué tasas quieren poner, incluso si quieren a veces unas más altas, pero ya para proyectos en particular, etiquetados para algo de educación, algo de justicia, algo de salud, etcétera. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Ahí tiene usted el sueño guajiro por parte del diputado del PVC, Jorge Eugenio Núñez. Me parece la verdad una propuesta bastante interesante, sin embargo dudo que vaya a ocurrir, por lo menos no en el futuro cercano, porque tenemos y por lo visto seguiremos teniendo un gobierno completamente centralista. Y en otro tema...